Estimados hermanos, me alegra saludarles. Hoy tenemos una segunda clase basada en el capítulo 7 del libro de Daniel. Hoy estudiaremos lo referente al cuerno pequeño. En el capítulo 7, los versículos 24 y 25, encontramos 7 marcas para identificar a quién representa este cuerno pequeño. En Daniel 7, los versículos 24 y 25 encontramos estas marcas de identificación. Primero, surge de entre los 10 cuernos. Segundo, surge después de los 10 cuernos. Tercero, derriba a 3 cuernos. Luego, hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y por último, ejercerá el poder hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a ir analizando cada una de estas 7 marcas de identificación. Leamos primero Daniel capítulo 7 y versículo 8, en el cual se nos presenta la visión que tuvo Daniel del surgimiento de este cuerno pequeño. Daniel 7:8 dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Luego, en los versículos 24 y 25, donde se presenta la interpretación de esta visión, leemos lo siguiente: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Veamos la primera marca de identificación. Surge de entre los 10 cuernos. Daniel 7 presenta la sucesión de los imperios mundiales. Babilonia, el león; Medo-Persia, el oso; Grecia, el leopardo; y Roma, la bestia espantosa. Esa bestia espantosa, el imperio romano, tenía 10 cuernos, y otro cuerno salió entre ellos. Daniel 7:24 nos indica que los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros 3 reyes. Tal como dice el texto bíblico, el imperio romano fue dividido en muchos reinos, lo que ahora son las naciones europeas. De entre esos reinos surge el cuerno que al principio es pequeño, pero luego se engrandece, derriba a 3 y habla palabras contra el Altísimo. Al considerar la historia, cuando los reinos europeos se están formando, allá por el siglo VI, surge el poder del Vaticano. La Iglesia Católica surge entre los reinos de Europa. Por lo tanto, ya esta primera marca nos va indicando que este cuerno pequeño representa al Vaticano, al surgimiento de la Iglesia Católica como un poder religioso y político a la vez. La segunda marca de identificación surge después de los 10 cuernos. En el siglo IV de la era cristiana, las tribus germánicas y los hunos invadieron el imperio romano. Daniel 7:24 dice: y tras ellos se levantará otro. Muy pronto después, al pie de la colina vaticana, se comenzó a edificar lo que luego sería la Basílica de San Pedro. Un escritor, hablando acerca del tiempo del surgimiento de este cuerno pequeño, declara: de entre las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la Iglesia romana. En el siglo VI, el papado ya estaba firmemente establecido. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial, y se declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la iglesia,
El paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón había dado a la bestia, tal como dice Apocalipsis 13:2, su poder, su trono y grande autoridad. La tercera marca de identificación: derriba a tres cuernos. Todas las tribus bárbaras que conquistaron el Imperio Romano se convirtieron al cristianismo, pero tres de ellas adoptaron el arrianismo, una posición teológica que declara que Cristo no es Dios, sino que fue engendrado en algún momento de la eternidad. Esta posición fue denominada herejía. Esto era ya un asunto religioso de la Iglesia Católica. Y entonces procuró el catolicismo, unido con el Imperio Romano, exterminar a esos pueblos arrianos. Clodoveo, rey de los francos, tan pronto se convirtió al cristianismo, fue conocido como el nuevo Constantino y derrotó a los visigodos en el año 508. Luego, las fuerzas católicas aplastaron a los vándalos del norte de África en la batalla de Tricamaro en el año 534 y persiguieron a los ostrogodos, echándolos de Italia en el año 538. Por lo tanto, tal como dice Daniel 7:24, se cumplió también esta señal más de identificación que a tres reyes o a tres cuernos derribaría. La cuarta marca de identificación del cuerno pequeño, que como hemos venido señalando, coincide con exactitud con el Vaticano, es que hablará palabras contra el Altísimo. El cuerno pequeño tenía una boca que hablaba grandes cosas. Ducán destaca el término arameo rabreban, proveniente de la raíz rab, grande, elevado, lo que transmite la idea de presunción y orgullo. Pues el Vaticano, específicamente respecto al Papa, se han hecho aseveraciones altivas que van en contra del Altísimo, nuestro Dios. La aseveración, por ejemplo, de que el Papa es el vicario de Cristo, o sea, el vicerregente, el representante de Cristo en la tierra, cuando el único representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. También la pretensión de los sacerdotes de perdonar pecados, la afirmación de que el sacerdote sacrifique el cuerpo y la sangre literales de Cristo en el altar durante la misa. Esas son palabras contra el Altísimo, tratando de descartar la soberanía de Dios, tratando de descartar la posición que a Dios le corresponde como el único soberano quien perdona nuestros pecados por la sangre de Cristo Jesús. Y en la quinta marca de identificación, que es a los santos del Altísimo quebrantará, en esa expresión vemos la persecución del pueblo de Dios por parte de la entidad representada por el cuerno pequeño. El papado se ha encargado de cumplir insistentemente con esta predicción, usando el poder del Estado para perseguir y hasta dar muerte a los supuestos herejes. Como ejemplos vívidos que la historia nos presenta de esta persecución contra los santos del Altísimo, tenemos nada menos que la Inquisición, las cruzadas, la matanza de San Bartolomé, el martirio de Juan Hus y otros mártires, los cuales fueron llevados a la hoguera por el poder del Vaticano. ¿Por qué? Porque estos cristianos se pronunciaban en contra de los abusos de Roma. Y la sexta marca de identificación: pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pues también esta sexta marca se ha cumplido con el Vaticano. El cuerno pequeño representa apropiadamente este poder apóstata, el catolicismo romano. Las pretensiones del papado con respecto a este punto se evidencian en el cambio de la santidad del sábado al domingo. Este poder instituyó por autoridad supuestamente de Dios el domingo como el día de culto.
La iglesia eliminó enteramente el segundo mandamiento, el cual prohíbe la adoración de imágenes. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 20, los versículos 4 al 6, donde dice así: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este claro mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes fue eliminado del catecismo católico y por lo tanto es un intento de cambiar la ley de Dios. Pero también la Iglesia Católica colocó el primer día de la semana, el domingo, en lugar del día de reposo del séptimo día bíblico del cuarto mandamiento. De esta forma ha cumplido la predicción de Daniel de que cambiaría los tiempos y la ley. Ahora pasamos al último punto, la última marca de identificación. Y esto lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 25, la última parte, donde dice: y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta expresión indica 3 años y medio. Al decir hasta tiempo, se refiere a un año. Tiempos, 2 años. Y medio tiempo, medio año. Ahora, ¿por qué llegamos a esa conclusión? Porque este periodo de tiempo, durante el cual el papado tendría supremacía, se presenta también en días y en meses. De hecho, debo decirles que 7 veces aparece este periodo de tiempo en los libros de Daniel y Apocalipsis. Y aparece en días, 1260 días. Y en meses, 42 meses. Y 42 meses son 3 años y medio. Y 42 meses son 1260 días, que en profecía equivale a 1260 años. Ahora, ¿en qué forma se cumplió este periodo? Quiero decirles que este es el periodo durante el cual el Vaticano ejercería a lo largo de la Edad Media su poder prácticamente en forma absoluta. Eso se inició en el año 538, cuando Belisario, el general romano, venció a los ostrogodos, el último de los 3 poderes que se oponía a que entrara en vigor el edicto de Justiniano. El edicto de Justiniano declaraba que el obispo de Roma fuera el obispo de toda la cristiandad. Ese edicto fue dado en el año 533, pero entró en vigor hasta el año 538. A partir del 538 empieza el poder absoluto del obispo de Roma. Habría de durar 1260 días proféticos, o sea, 1260 años. Pues sumamos a 538 1260 y nos lleva al 1798. Pues exactamente el 15 de febrero de 1798, Napoleón Bonaparte ordena al general Alejandro Berthier que tome prisionero al Papa. El Papa Pío VI fue tomado prisionero por el ejército francés en la Capilla Sixtina, cuando el Papa celebraba sus 23 años de coronación. Y eso ocurrió el 15 de febrero de 1798, exactamente 1260 años de haber iniciado su poder absoluto. Por lo tanto, esta expresión, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, se cumple al pie de la letra. El edicto de Justiniano decía más o menos así: ordenamos que el más santo Papa de la antigua Roma tendrá el más alto rango sobre todos los pontífices. Es así como las 7 marcas de identificación que hemos señalado se cumplen perfectamente en
el Vaticano, del obispo de Roma, en el sistema católico, apostólico y romano. ¿Cuáles son esas 7 marcas? Repasando, para concluir, recordamos que son, primero, el lugar del surgimiento del cuerno pequeño, dentro de los 10 cuernos de la cuarta bestia, o sea, dentro de las naciones europeas. Segundo, el tiempo del surgimiento surge después de los 10 cuernos, o sea, después de la división del Imperio Romano. Tercera marca de identificación, derriba a 3 cuernos, que eran arrianos y que se oponían al edicto justiniano. Hablará palabras contra el Altísimo, blasfemar contra Dios, tratando de ocupar el lugar de Dios al atribuirse la facultad de perdonar pecados y muchas otras acciones en contra de Dios. Quinto, a los santos del Altísimo quebrantará, la persecución de los fieles cristianos. Mencionamos el martirio de Juan Hus, mencionamos también la Inquisición, la matanza del día de San Bartolomé en Francia. Sexto, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Señalamos el intento de cambiar la observancia del sábado por el domingo y el anular el mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes. Y por último, ejercería su poder durante tiempos y medio tiempo. 1260 años de supremacía papal que van del 538 al 1798. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el cuerno pequeño de Daniel 7 representa al Vaticano. Les invito a que continúen profundizando en el estudio de este importante tema. Que Dios les bendiga. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.